días. Hace una semana hubo una noticia bien preocupante porque la ministra Ruth Bader Ginsburg falleció. Era una ministra muy importante en la votación de las resoluciones de la Suprema Corte. Como saben ustedes, la Suprema Corte sí ejerce en Estados Unidos una influencia en la formación de políticas públicas. Es vista con gran respeto y sus resoluciones vinculan incluso al Congreso, al Ejecutivo y a los estados. Merece reconocimiento por varias cosas. Su principal labor en la Suprema Corte fue, y así se reconoce por todos, la formación de una jurisprudencia que evitaba la discriminación de género. Ella fue, en toda su carrera, una gran defensora de los derechos de las mujeres. Y realmente no necesitaba el Poder Judicial de ese país tener cantidad de mujeres en su integración, porque realmente, en principio, fue la ministra Sandra Day O'Connor la primera mujer en ocupar el cargo de ministra. Y ya después vino Ruth Bader Ginsburg, de quien estamos hablando por haber fallecido hace una semana. Posteriormente le han seguido otras mujeres, incluso una mujer de origen puertorriqueño, de apellido Sotomayor, y otra mujer que fue directora de la Escuela de Derecho de Harvard, de apellido Kagan. En consecuencia, la equidad de género en el Poder Judicial de ese país no se representa por el número de mujeres o de hombres que ocupan el cargo de ministros, sino que más bien se constituye a través de los precedentes que forman los ministros y que se aprueba por la Suprema Corte. Por lo que la segunda mujer en llegar a la corte fue Ruth Bader Ginsburg. Tuvo una carrera previa académica muy importante. La academia, dentro de estos cargos de designación importante, es relevante porque en la academia se van formando las argumentaciones que posiblemente después se adopten en las resoluciones judiciales. La primera mujer ministra fue Sandra Day O'Connor, ya retirada, y ella se desempeñó de manera muy interesante porque O'Connor que vino a México y dio una conferencia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fue el punto de equilibrio entre las ideas o tendencias conservadoras y las ideas liberales. Ella, habiendo sido propuesta por el presidente Ronald Reagan, de tendencia conservadora, tuvo siempre una independencia de criterio que la llevó a votar en ocasiones y desempatar en muchas la votación entre, digamos, llamémosle así, por economía, liberales y conservadores en la Suprema Corte. Entonces ella tuvo un papel muy importante en la resolución de las principales jurisprudencias de esa corte. Pero era única. No se requería que hubiera mayoría de mujeres. Su propio intelecto, su propia convicción, en ocasiones, y el número que representaba por ser la única mujer, decidía muchas resoluciones. La segunda ministra que llega es Ruth Ginsburg. Ginsburg entonces toma el cargo después de ser profesora de la Universidad de Rutgers y de la Universidad de Columbia. Harvard siempre tuvo problemas con ella por ser mujer, en un momento en que las mujeres no podían tener acceso a la educación superior, y menos en una escuela de derecho como la de Harvard. Y
Ella entonces tuvo posiciones académicas como profesora en esta universidad de Nueva Jersey que se llama Rutgers y en la Universidad de Nueva York que se llama Columbia University. Y se desempeñó maravillosamente formando muchas argumentaciones que posteriormente haría valer en los casos en litigio que ella sostuvo. Independientemente de sus cargas académicas, era la jurista Ginsburg una litigante de primera. Tuvo ocasión de sostener varios casos ante la Suprema Corte y ante tribunales federales que siempre marcaron una pauta entre las tesis de supremacía de los hombres y la disminución de las mujeres. Y marcó precedentes importantes, diferenciando que la ley no debería de hacer ninguna distinción ni dar ningún trato preferencial a los hombres sobre las mujeres. Uno de los primeros casos en esta materia que sostuvo como litigante, como abogada postulante, fue el caso Reed contra Reed de 1971. En este caso, los cónyuges que estaban separados, por eso tienen el mismo apellido, Reed, pelean por la administración de los bienes de su hijo que había fallecido. Y la ley del estado en donde estaban, Idaho, determinaba que quien administraría el patrimonio de un hijo difunto sería el hombre, o sea, el marido. Pero la esposa separada hizo una controversia manifestando que ella tenía mejores derechos para administrar el patrimonio de su hijo fallecido. Y ella, finalmente, Ginsburg, alegó que la ley de Idaho era inconstitucional por hacer un trato diferenciado. Aquí quiero hacer una escala porque vemos que los principios constitucionales de igualdad de género que puede existir en las constituciones, como existe en la Constitución de México desde 1992, en el artículo 4, son principios que deben de ser implementados, especificados en los casos judiciales que se presenten. Por eso es muy importante que el Poder Judicial pueda en un momento dado aplicar, implementar, darle contenido y límites a los principios previstos para los derechos humanos en las constituciones. Aquí tenemos que el principio de igualdad de género va a ser aplicado para una situación particular en la sucesión de los bienes de un hijo fallecido y ella contendió, y así ganó, de que la ley discriminaba a las mujeres, a las madres, en detrimento de los hombres. Otro caso muy importante es el caso de Frontiero contra Richard de 1973. Aquí la litigante Ginsburg manifiesta que la discriminación de género no solo se aplica para las mujeres. En situaciones especiales puede también aplicarse para los hombres. Entonces se trata de una mujer que pertenece al ejército de los Estados Unidos y que en 1973 tiene a su esposo incapacitado, seguramente también era integrante del ejército de los Estados Unidos, y de acuerdo con la ley, solamente los estatutos del ejército preveían el supuesto de que se debería de otorgar pensión y beneficios a los cónyuges incapacitados mujeres, pero no a los hombres. Y como en el caso Frontiero contra Richard, la mujer integrante del ejército estaba en activo en el ejército, pero tenía a su esposo incapacitado, ella solicitó los beneficios que la ley militar
le otorgaban, pero que solo contemplaban a los hombres. Entonces, esto lo consideró inconstitucional la litigante en ese momento, en 1973, Ginsburg. Ginsburg llega a la Suprema Corte 20 años después, en 1993, gracias al apoyo de Clinton, del presidente Clinton, que la hace ministra de la Suprema Corte. Pero déjenme decirles que en 1973, cuando todavía está como litigante, Ginsburg manifiesta su opinión, y esto es paradójico, porque el movimiento feminista un poco se decepciona de su posición, pero tenía una razón. Se manifiesta en contra Ginsburg del precedente más importante que va a ser objeto de mucha plática y debate en estos momentos actuales, que es el precedente que determina el derecho de la mujer a la vida privada y, en consecuencia, la posibilidad de que decida el aborto. En Estados Unidos, la ley prohíbe el aborto en muchos estados. De los 50 estados, prácticamente la mitad prohíbe el aborto. Entonces, en el caso Roe versus Wade, se controvierte la ley de Texas, que prohibía y criminalizaba el aborto y sin ninguna restricción. Esto implicó que la Suprema Corte determinara la constitucionalidad de la ley de Texas para ver si había un derecho fundamental afectado con esa prohibición. Finalmente se aceptó que la ley tejana era inconstitucional porque afectaba el derecho fundamental de la vida privada de la mujer. Pero por supuesto lo hizo con restricciones en los primeros 3 meses del embarazo y de alguna manera permitió el aborto a nivel nacional. Declarando inconstitucional la ley de Texas, se declaraba inconstitucional cualquier otra ley de cualquier otro estado que estuviera en ese supuesto. Bueno, este es el caso sintomático del feminismo en los Estados Unidos y ha sido seguido en muchas partes del mundo, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se interpretó por la Suprema Corte que existe el derecho fundamental de la mujer a decidir su procreación. Claro, dentro de los términos que la ley o la jurisprudencia le puede pasar. Ginsburg, como litigante, no estuvo totalmente de acuerdo con la resolución Roe versus Wade, y de ahí viene un poco la decepción del movimiento feminista en ese punto. Pero manifestó que no estaba de acuerdo porque la resolución había tenido efectos generales que podían ser perniciosos. Manifestaba ella que, en su opinión, ella hubiera decidido, si estuviera en la corte, una violación a la Constitución por la ley de Texas, pero con restricciones. Por cierto, quiero acotar que el aborto fue y ha sido tratado con posterioridad en otras sentencias, como la de la sentencia de Casey contra la planificación del nacimiento en el estado de Pensilvania, que fue dictada por la Corte en 1992. Esto un año antes de que Ginsburg llegara a la Suprema Corte. Y le correspondió precisamente a la primera mujer ministra, Sandra Day O'Connor, resolver el asunto, que pues fue muy controvertido. Pero independientemente de eso, la resolución manifiesta que el aborto es un derecho de la mujer, pero que los estados tienen la facultad de restringir la práctica del aborto y de poner ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso se estableció que la ley de Pensilvania era constitucional si, por ejemplo, exigía que la mujer se sometiera a un consentimiento o emitiera su consentimiento para el aborto después de ser informada de todas las consecuencias que podría haber. Es decir, un consentimiento informado.
del trance que podía pasar con el aborto. También se establecía en la ley de Pensilvania que si la mujer era menor de edad, debería de contar con el consentimiento de sus padres para practicar el aborto. Que sus padres estuvieran enterados y que además ellos hubieran dado un consentimiento expreso. También la ley de Pensilvania contempló el asunto del aborto para las mujeres casadas. Para las mujeres casadas, la ley requería que el esposo fuera informado, que no fuera una decisión exclusiva de la mujer, sino que se tomara en cuenta a la información del esposo. No requería en la ley de Pensilvania que el esposo estuviera de acuerdo, pero por lo menos que estuviera informado del procedimiento a que se iba a someter su esposa. Entonces, aquí están, digamos, las restricciones que seguramente, esto es una especulación, seguramente Ginsburg consideraba necesarios para tratar el tema del aborto. Pero este tema, como les digo, será objeto seguramente de muchas polémicas en el futuro, porque evidentemente el ala conservadora política de los republicanos, junto con el presidente que tienen, pues ellos han manifestado claramente que van en contra del aborto y en consecuencia presionarán a la Suprema Corte para que resuelva en contra del aborto y el precedente Roe versus Wade pueda ser eliminado. Por cierto, hay una cuestión muy, muy desagradable que se da en la política de ese país, porque tan pronto como fallece hace una semana la ministra Ginsburg, todavía no, ayer fue objeto de cuerpo presente, ceremonias y homenajes, y al mismo día en que falleció, un viernes, el líder republicano del Senado, McConnell, manifestó que estaría totalmente de acuerdo con que el presidente mandara de inmediato el candidato o la candidata para sustituir a la ministra Ginsburg. Esto es inusual porque, por lo menos en respeto a la memoria de un ministro que fallece, y sobre todo de la categoría de la ministra Ginsburg, generalmente se deja pasar y enfriar el razonamiento para que haya una consulta ponderada, equilibrada de quién podría sustituirla. Por ejemplo, en el 2016, cuando el ministro Antonin Scalia, que era el ministro más inteligente del ala conservadora de la Suprema Corte, fallece, el presidente Obama, que le tocó ese suceso, propuso sin ninguna presión al Senado de la República, al Senado de Estados Unidos, un candidato. Y ese candidato no fue considerado y fue bloqueado particularmente por el mismo líder del Senado republicano, McConnell, que mencionaba que se debería de guardar luto y no debería de ser decidido el próximo ministro en 2016 hasta que el nuevo presidente de los Estados Unidos tomara posesión del cargo. Y por eso entonces llegó otro ministro, pero ya bajo la presencia de Trump como presidente, de dudosa reputación, y así se conserva, de apellido Kavanaugh, porque es un ministro que no tiene los méritos, se considera, y además tiene un perfil agresor a las mujeres muy fuerte. Entonces, más de 9 meses o un año se esperó para sustituir a Antonin Scalia. Y ahora, con el caso del fallecimiento de la ministra Ginsburg, se festina la sustitución de la ministra sin ningún motivo, sin ninguna razón, tomando en cuenta que la elección del nuevo presidente es el 3 de noviembre. Entonces, estamos a unos días de llevar a cabo la elección de ese país
y ya el ala republicana del Senado quiere nombrar a el sustituto o la sustituta de la Suprema Corte. En ese punto, la favorita, la candidata favorita, es una magistrada digna, de apellido Barrett, que es joven, es magistrada de circuito y es una candidata favorita de Trump. Ella tiene las características ideológicas del ala republicana del Senado. Por ejemplo, ella seguramente votaría en contra, en el primer precedente que se les presente, del aborto. Entonces seguramente revocaría Roe versus Wade. Y además considera que todas las leyes migratorias deben de mantenerse de manera estricta, lo cual nos genera a nosotros muchos problemas. Pero en fin, eso estará todavía por escribirse en los próximos días, pero ya tiene Trump la candidata para la sustitución de la ministra Ginsburg. Un hecho interesante es que Barrett es madre de 5 hijos y adoptó 2 hijos haitianos. Con esto se le quiere dar la idea de que, bueno, primero no está a favor de ninguna restricción en la maternidad, por lo tanto el aborto es negativo para ella, pero también se quiere dar la impresión de la liberalidad en que su propia familia acepta a niños haitianos que fueron adoptados por ella. En esta materia, por ejemplo, antes del ascenso de Ginsburg a la Suprema Corte, es interesante considerar que ella defendió a una capitana de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de nombre Susan Strock. Susan Strock, en 1973, encontró la disyuntiva de seguir su embarazo normal o retirarse de las Fuerzas Armadas, porque las ordenanzas de las Fuerzas Armadas hacían incompatible que una militar pudiera tener un embarazo, cuando en ese momento, 73, todavía la guerra de Vietnam no había concluido. Entonces ella defendió a Susan Strock ante los tribunales con éxito tal que finalmente se declaró inconstitucional la disposición de ordenanzas militares que hacían una distinción entre hombres y mujeres, porque claro, el embarazo es propio nada más de las mujeres, y en consecuencia la disyuntiva de seguir una carrera militar, como lo quería seguir ella, o tener una familia, pues era inconstitucional. Y ese es un punto a favor dentro de su carrera profesional en ese sentido. Además de su labor académica en la formación de futuros abogados, su labor como litigante descolló no en ningún despacho de abogados prestigiado como hubiera merecido, porque nadie la contrataba por ser mujer, a pesar de tener todas las credenciales máximas, la mejor estudiante, etc., sino que contribuyó a las labores de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, American Civil Liberties Union. Y en ese sentido, ella se perfila con una experiencia profesional muy parecida a la que otro ministro de la Suprema Corte, décadas anteriores, había conseguido, Thurgood Marshall. Thurgood Marshall fue el primer ministro afroamericano que llegó a la Suprema Corte y ganó popularidad a través del litigio porque representó a las partes discriminadas de los estudiantes afroamericanos que peleaban el acceso a la educación. Las escuelas para
evitar el ascenso y la promoción de los afroamericanos, limitaban seriamente el ingreso de estudiantes afroamericanos. Y en el caso emblemático, Brown versus Board of Education de 1954, Thurgood Marshall litigó el asunto ante la Suprema Corte, ganando tal notoriedad que posteriormente fuera propuesto para la Suprema Corte de Justicia. Algo similar pasó con Ruth Ginsburg, porque la ministra Ginsburg litigó con tanto éxito todos estos casos que he mencionado en materia de discriminación de género, que su popularidad fue tal que tuvo que ser considerada primero en 1980 para ser magistrada de circuito y después en 1993 para ser ministra de la Suprema Corte. Como ministra de la Suprema Corte, empezó también a formar un bloque con otros ministros considerados liberales y siempre hizo un balance, un contrapeso con los ministros conservadores. Dentro de esos ministros conservadores, es paradójico que Ginsburg haya tenido amistad personal. Eso no significaba que ella tuviera plena libertad para votar como quiso, con William Rehnquist, que era el presidente de la Suprema Corte de una tendencia definitivamente conservadora, propuesta por el presidente Nixon, y por Antonin Scalia, que era, después de Rehnquist, el ministro más conservador, que proponía que los casos fueran resueltos de acuerdo al sentido original de la legislación y de la Constitución. Este concepto se denomina original intent en la jurisprudencia de Estados Unidos y significa que los ministros no son libres para interpretar los principios constitucionales, sino que tienen que contar con un respaldo en el espíritu y en el significado de las palabras. Cuestión un tanto difícil porque, tratándose de la Constitución, las palabras que hacia 1787 y 91 significaban una cosa, pues han tenido una evolución semántica. No puede una persona interpretar palabras de acuerdo al sentido del siglo XVIII. Entonces, y por ejemplo, es una característica de la candidata que apoya a Trump, la magistrada Barrett. Dentro de los casos, que son más de 200 casos que la ministra Ginsburg aportó a la jurisprudencia de igualdad de género en la Suprema Corte, tenemos el primer caso de Estados Unidos contra Virginia, de 1996, donde ella redactó la sentencia, y así se aprobó, de que no había razón para las ordenanzas militares que no se permitiera el ingreso a conscriptas mujeres, que la conscripción de los militares debería de ser exclusivamente un asunto de los hombres, y se declaró inconstitucional esa cuestión. Por otro lado, es importante recordar que si bien no resolvió porque no propuso el proyecto Bush contra Gore de hace 20 años, en ese caso tan importante, la Suprema Corte interviene para determinar que el que fuera presidente George W. Bush, había ganado la elección muy competida, a pesar de que el voto popular hacía o daba la victoria a Al Gore, el anterior vicepresidente, porque en el estado de Florida se había detenido el recuento de los votos por disposición del gobierno del estado de Florida. Esto, digamos, tiene una explicación por un sistema tan complicado y barroco en el ámbito electoral de los Estados Unidos, que es muy deficiente, por cierto. Entonces, el candidato Gore, perdedor,
acudió a los tribunales y Bush se defendió para considerar que a pesar de que el recuento no había sido concluido, él merecía el triunfo en las elecciones presidenciales. Gore, después de esta resolución, dio un ejemplo de institucionalidad y consideró que se debería de respetar la resolución de la Corte a pesar de que fue altamente debatida. Esto es muy interesante porque el ministro Stevens fue el ministro que más años sirvió en esa época a la Suprema Corte, con más de 90 años de edad. Lideró a otros 3 ministros, entre los que estaba la ministra Ruth Ginsburg, para determinar que en materia electoral no puede suspenderse un recuento de votos cuando hay duda del resultado, cuando el voto popular y el voto del colegio electoral está en juego y no se puede detener por razones administrativas. Entonces, evidentemente, esto es importante por una sencilla razón. Hemos sabido que el presidente Trump está cuestionando totalmente las elecciones que todavía no pasan. Es decir, ya incurrió en el error que algunos líderes y gobernantes de países no democráticos establecen que las elecciones que serán en noviembre del 2020 no son auténticas. Una de las características de las elecciones es que sean auténticas y seguras, por supuesto. Pero aún antes de que se verifiquen, Donald Trump está cuestionando y diciendo que no serán reales esas elecciones y está atacando al sistema electoral de su propio país, siendo el presidente. Y entonces, ¿qué es el escenario posible después de noviembre? Entre noviembre y enero del 2021. El escenario posible es de que si Trump pierde, como todas las estadísticas anticipan, entonces él va a cuestionar los resultados de la elección a nivel judicial. Y si él lo hace, entonces será la Suprema Corte la que defina quién es el candidato ganador en las elecciones, como se definió en el año 2000 en el caso Bush contra Gore. Vean ustedes entonces lo emblemático de el nombramiento de la nueva o el nuevo ministro en la Suprema Corte, porque de él dependerá la legitimidad de la elección que se celebre en noviembre de este año. Pero Trump ha hecho todo lo posible por bloquear y por hacer incapaz al sistema electoral de los Estados Unidos, con la excepción de que si gana él, entonces no hay fraude, porque él está convencido de que toda la población le sigue. Por eso es importante entonces la elección de el nuevo o la nueva ministra de la Suprema Corte. Finalmente, tenemos que decir que la ministra Ginsburg hizo varias resoluciones muy importantes en el caso de la discriminación de las mujeres. Por ejemplo, contamos el precedente Leadbeater contra Goodyear Tire Company, en donde una empleada de esta empresa llantera, que es conocida mundialmente como Goodyear, manifestó que no se le daba el salario que correspondía a su trabajo, a pesar de que sus colegas varones recibían un salario mayor por el hecho de ser hombres. Ginsburg en el 2007 decidió combatir esa política de muchas compañías de los Estados Unidos de discriminación hacia las mujeres, y aunque perdió, hizo un voto particular tan convincente que en el 2009 el presidente Barack Obama inició una ley donde se establece que debe de haber un salario equivalente entre el hombre y la mujer.
Este es un caso muy interesante de cómo un voto particular puede llegar a finalmente triunfar vía iniciativa de una ley. Entonces, el escenario que se presenta en los próximos días va a ser muy interesante porque Trump está realmente haciendo una estrategia del fraude. Es muy claro y todos los medios de comunicación en Estados Unidos, exceptuando un par, todos los medios denuncian de que el presidente mismo está boicoteando las elecciones a través de el descrédito que se da anticipadamente a un proceso electoral que está en curso y que además es un proceso electoral que necesita ser cuidado porque estamos en un año de pandemia y en consecuencia el elector va a tener temor de salir y formarse con horas en las grandes colas, ya sabemos nosotros ese fenómeno, para poder votar. Entonces la solución para eso es que vote por correo. Y Trump está atacando sistemáticamente al sistema de correos de los Estados Unidos. No le está dando el financiamiento que necesita una institución como Correos cuando organiza una elección como la presente del año 2020. Y en consecuencia, la oficina de Correos pues está totalmente estrangulada financieramente y apostando Trump a que haya todo tipo de irregularidades o salvedades en este sentido. Además, es importante también mencionar que el presidente Trump está haciendo o creando un ambiente de pues incertidumbre, de temor. Este es el escenario que tenemos en los últimos días y creo que es importante, aunque se trate de Estados Unidos, es importante tomar nota de cómo un país puede transitar de la democracia a la autocracia. Y este es el caso de Estados Unidos. En otras palabras, en todo esto, la muerte desafortunada de la ministra Ginsburg se inserta en ese debate de la democracia en peligro.